Vale, pues buenos días, vamos a empezar esta mañana con nuestra clase del día de hoy. De hecho, hoy es la última clase, con esta estaríamos terminando este estudio en particular. Obviamente la semana próxima vamos a empezar con otro estudio, también va a ser de bendición y de alguna manera pues nos vamos a ayudar a ambos estudios para que lleven esa secuencia. Vamos a empezar con una oración. Señor Dios Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana por tus bendiciones, por tus cuidados, porque nos permite estar aquí en tu casa, Señor, aprendiendo un poquito más de ti. Te pido, Señor, que seas conmigo, que seas tú quien habla a través de mí y puedas poner el conocimiento, Señor, que tú quieres que tengamos en mis hermanos, Señor. Sé con las personas que vienen en camino, que puedan llegar también para gozarse con nosotros y así mismo con las personas que posteriormente puedan ver la grabación de esta clase, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a empezar con el pendiente de la semana pasada. Quienes han tomado ya clase conmigo están más familiarizados con esa imagen que está ahí. Siempre la pongo cuando me quedo yo con tarea y pues obviamente tengo que dar respuesta a esa tarea. Entonces, para hacer un recordatorio de la tarea, veíamos este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y veíamos que tiene algunos bemoles que nosotros tenemos que considerar como cristianos. Vamos a empezar a analizarlo, como les dije la vez pasada, vamos a hacer un análisis un poquito más detallado para entender realmente lo que dice el pasaje. La pregunta, bueno, nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo nos fortalece Cristo? ¿Cuándo ustedes dirían que nos fortalece Cristo? Estamos en tribulación, ¿no? Cuando estamos en tribulación, cuando estamos cansados, cuando estamos... Y es cierto, podemos ver por ejemplo en Mateo 11:28, nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es un versículo bastante conocido. Quiero llamar su atención a lo que como empieza. Dice: venid a mí. Vamos a dejarlo ahorita nada más de esa manera. Queremos la fortaleza del Señor, pero hay algunos detallitos por ahí. Santiago 5:13 nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Está en Santiago 5:13. Entonces aquí ahorita hablábamos de cuándo nos fortalece Jesús, cuando hay aflicción y todo eso. ¿Qué nos dice Santiago? Haga oración. Muchas veces nos olvidamos de esos pequeños grandes detalles. Salmo 138:3 nos dice: el día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Es un pasaje también interesante porque nos da dos tips. El primer tip nos dice: el día que clamé. Entonces, de entrada yo estoy clamando, yo estoy en aflicción, ya estamos viendo, ya vimos, yo me tengo que acercar a Jesús, clamar a Él, y como consecuencia de esto me fortalecerá. Entonces ahí estamos viendo cuándo nos va a fortalecer Jesús. Cuando lo buscamos. Cuando lo busquemos, efectivamente. Regresando al pasaje, contexto. Para entender este pasaje, como veíamos la semana pasada, hay que ver desde el versículo 10. Ahorita lo vamos a ver un poquito rápido, pero yo creo que después lo pueden ustedes seguir analizando un poquito más. Vamos al versículo 10. Nos dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí está Pablo hablando de que está en gozo, está regocijado, está tranquilo, está feliz. Luego les comento el siguiente versículo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aquí vemos lo que es contentamiento, lo que habíamos platicado un poquito la semana pasada, pero ya lo estamos aterrizando un poquito más. El 4:12 nos dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí lo que estamos viendo realmente es un Pablo que está en contentamiento, él está confiando en el Señor. Luego ya viene en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues si nosotros tomamos el versículo así de forma aislada, pues sí, pareciera decir eso de que todo lo vamos a poder hacer con Él, pero realmente aquí estamos viendo
a un Pablo que está hablando en contentamiento. Entonces ya estamos metiendo el versículo en contexto. Él había aprendido a depender de Cristo y estar alegre sin importar lo que estuviera pasando. Entonces aquí ya demuestra lo que es confianza. Entonces realmente lo que está haciendo Pablo es dar testimonio de que ha sido fortalecido por Cristo. Eso es lo que está diciendo en este pasaje. Entonces ahora sí, vamos a regresar a nosotros. Cuando nosotros como cristianos usamos este pasaje, habría dos preguntas. El primero es, ¿ya nos presentamos ante el trono de Dios, ante el trono de gracia de Dios? Segundo, ¿ya oraste para ser fortalecido? ¿O simplemente agarraste y dijiste, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Ya te acercaste a Jesús? ¿Ya lo buscaste en oración? Entonces, ahí es donde está el detalle. No es nada más agarrar una muletilla y decirlo, que de entrada ya lo vimos la semana pasada, no vamos a lograr hacer todo, estamos con limitaciones. Ahora está hablando de contentamiento, está dando su testimonio. Entonces, tenemos que recordar como cristianos que antes de empezar a decir versículos a diestra y siniestra, tenemos que empezarnos a cuestionar. ¿Ya me presenté ante el trono de gracia del Señor? ¿Ya oré? Si no, pues mejor en lugar de estar ahí diciendo vamos a regresarnos y orar. Entonces es en cuanto a este. Vamos a ver uno más, que también surgió, eso no lo llevé de tarea, pero surgió aquí en los comentarios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Amén? Creo que no dijo nada porque ya sabe que eso tenía truco. Pues sí, amén por eso. Y luego nos agarramos este versículo y lo aplicamos a nosotros. Decimos, Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Se sorprenderían si les dijera que esto no está en la Biblia? ¿Que esto no es lo que está en la Biblia? Sí, no, sí me sorprendería. Sí, la sorprendería. Vamos a verlo, vamos a ver pequeñas diferencias. Y es aquí donde está el detalle, el truco. ¿Qué es lo que realmente dice la Biblia? Dice, si Dios es por nosotros, no con nosotros. Es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Entonces ya empezamos a ver ahí una pequeñísima diferencia. Pueden buscarlo en la Biblia si quieren. Yo sé que todos han de haber sorprendido y más de uno debe haber empezado a ver su concordancia, a ver si lo encontraba. No lo va a encontrar esto. Bueno, aquí ya se los pongo ya más elegantioso. Este es de la Biblia Reina Valera. Esta es la versión que yo uso y en la que está la mayor cantidad de los versículos. Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una de las recomendaciones que me han hecho a mí, que yo también hago, es, cuando tengan dudas y todo, consulten otras versiones de la Biblia, a ver qué dice. Vamos a ver lo que dice la Biblia textual. La Biblia textual es una traducción más literal, o un poquito más literal, lo que se considera la misma escala de la Reina Valera, y nos dice, ¿qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí estamos viendo, Dios no está con nosotros, está a favor de nosotros. Y ahorita vamos a profundizar en este punto. Pero de entrada quería que notaran esa pequeña diferencia. Cuando cada vez que digan Dios está con nosotros, no. La Biblia no dice eso. Versión Nueva Biblia de las Américas. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Es lo mismo, entonces se dan cuenta, este versículo que es el que normalmente toman para eso, no es lo que está diciendo. Ahora bien, vamos a regresar a la versión de la Reina Valera. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Otro pequeño detalle que normalmente se omite es el principio de este versículo, que nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Entonces obviamente este versículo está haciendo referencia a algo más. No se trata de que nada más agarremos esta parte y nos olvidemos del resto del versículo. Y en todas las partes donde yo lo estuve buscando más que la aclaración, normalmente cuando hacemos algún recorte de algún versículo se hace ahí, se podría decir en este caso Romanos 8:31b, por así decirlo, donde estamos diciendo, no es el versículo completo, pero ¿qué pues diremos a esto? Entonces hay que investigar a qué nos estamos refiriendo. Cuando decimos, o este versículo en particular, ¿a qué se está refiriendo? Ok, vamos a ver el versículo anterior, Romanos 8:30.
Nos dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Es un versículo como para dar un sermón completo, pero básicamente aquí estamos hablando o estamos viendo lo que viene a ser la salvación, de que alguien está justificado y va a ser glorificado. Está hablando de la salvación del alma. Ese es el tema. Vamos un poquito más adelante, Romanos, en ese mismo pasaje, Romanos 8, 33 y 34. Empieza diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aquí ya estamos viendo por qué dice el versículo 31, por qué nos dice, Dios es por nosotros. Porque aquí nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es por nosotros, es decir, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otra vez, Dios está por nosotros, no con nosotros. Este versículo en particular, si ya empiezan a ver, ya está hablando de la seguridad que tenemos en Cristo. Ese es el tema. No es de que cualquier problema que tengamos, bueno, este versículo en particular está hablando de la confianza o de la confianza que tenemos nosotros por estar en las manos de Cristo. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o el típico de esto que es un poquito más adelante, los versículos 38 y 39, nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ya empezamos a ver ahora sí el contexto del pasaje, es lo que tenemos que hacer cada vez que nosotros nos digan un versículo de esos así, para animarlos y demás. Vuelvo a la imagen, ese es lo que nos encontramos en las redes. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo está bien, y ponen ahí una persona deteniendo un pie, así como diciendo, todo el mundo me hace los mandados porque Dios está conmigo, abusados. Este pasaje en particular no es lo que dice. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Este pasaje en particular, como veíamos ahorita, nos habla de la seguridad de la salvación, la seguridad que tenemos en Cristo. A eso se refiere este versículo, no a nada de que tenemos que ir en la vida, pues, como queramos, de todos modos, Dios está con nosotros. No. O sea, si tienes toda la razón, no lo sé yo lo explicaba así. Ah, perfecto. No, antes, o sea, con el error. Ah, ok, no, sí, okay. Yo siempre lo expliqué así, a mi persona, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero realmente sí tiene razón. El contexto de ese versículo viene una historia antes y después, pero uno no puede escudriñar bien la Biblia porque lo ignora también. Y de hecho, eso pasa con muchos versículos, o sea, esos son así de muestra, porque agarran versículos aislados, ¿sí?, modificados ligeramente y empiezan a sacar, y así es como funciona todas esas doctrinas medio extrañas que hemos estado viendo. No, que se usan muchos Apocalipsis 3:20. ¿Cuál es el que dice de ese? ¿Qué es lo que dice el Apocalipsis? Apocalipsis dice que... ya se me fue. Déjenme. Bueno, lo que pasa es que no tenemos algo preparado, pero sí, muchos versículos los agarran en un pedacito, la parte sueltos y nos sueltan toda una doctrina de eso. Tenemos que tener cuidado. Cuando dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ese lo usamos muchas veces, lo usamos para presentar el plan de salvación. Y ese es para la iglesia. Sí, está dirigido a las iglesias. Y está dirigido a la iglesia específicamente. O sea, es para gente salva. Es correcto. Es para la comunión que se debe tener con Dios. ¿Lo usamos para los inconversos? No, sí. ese no es para. Ese tiene otro contexto. Y volvemos al punto. Cuidado con los versículos. Es para nosotros, no para los inconversos. Es correcto. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos versículos aislados. Que lo único que hacen es precisamente confundirnos un poquito y hacernos caer en doctrinas medio extrañas. Y de hecho, pues haciendo un poquito de spoiler, como dice luego, la siguiente clase, bueno, la siguiente
Lo siguiente que vamos a estar viendo en la escuela dominical es un estudio de la Biblia un poquito más, a ir conociendo todo esto. Entonces eso va a estar muy interesante, así que les recomiendo la próxima semana estar aquí. Ok, bueno, ya ese fue para terminar la parte de la tarea del profe. Ya quedó la tarea del profe. Ahora vamos a entrar así en temas. Hablemos de los milagros. Tema polémico. Inclusive ahorita se van a dar cuenta por algunos detallitos. Vamos a platicar un poquito en relación a lo que son los milagros. Vamos a empezar con lo siguiente. ¿Creen en los milagros? Esta pregunta se le hizo a una serie de personajes distinguidos dentro de ciertos ámbitos espirituales. Vamos a ver algunas de sus respuestas. El doctor Charles Stanley, que es un pastor y es presentador de radio. ¿Manda? Era, sí. Bueno, es que esta información obviamente tiene ya rato, pero ¿qué es lo que decía él? Los milagros existen, no cabe duda. Jesús realizó varios, sanó a personas, convirtió el agua en vino en la boda de Caná, alimentó a más de 5,000, etcétera, etcétera, etcétera. Tengamos en presente, él es del punto de vista cristiano. ¿Okay? Dios siempre logra que circunstancias imposibles se tornen probables y al hacerlo satisface las necesidades del ser humano y se glorifica. Continúa diciendo, Dios hace milagros porque quiere demostrarnos quién es, no porque la gente quiera ver actividades sobrenaturales. Es el punto de vista de él como cristiano en cuanto a los milagros. Otra persona, ella se llama Amina Wadud, es erudita en estudios musulmanes y activista. Así que vamos a ver algo de un musulmán. Dice, sí hay milagros extraordinarios, pero el Islam hace hincapié en los milagros cotidianos, en la propia naturaleza o en lo maravilloso de nuestra creación. Entonces, aquí estamos viendo un punto de vista diferente en cuanto a los milagros. Nos sigue diciendo ella, así, ver el amanecer sobre el océano es un milagro, admirar el tamaño del Gran Cañón, esa grandeza es un milagro, ver cómo una pequeña semilla se convierte en un frondoso árbol es un milagro. Aquí estamos viendo otro punto de vista. Estamos viendo un punto de vista musulmán, a lo que ellos llaman un milagro, son cosas que nosotros pudiéramos llamar cotidianas, puntos de vista, al final de cuentas. Aquí vamos a ver otro más, dice Byron Katy, líder espiritual, no sé específicamente de qué rama, pero dice, yo creo en los milagros, también creo en las leyes de la física. Los milagros no son un estado de la materia, son un estado de ánimo. Aquí estamos viendo otro punto de vista. A cada instante se produce un milagro en la vida y en la vida de todos los que se toman la molestia de valorarlo. Entonces aquí tiene otra manera de ver los milagros. Entonces, otra definición, este es de Robespierre Blanc, que es fundador y líder espiritual de alguna secta por ahí. Dice, yo creo en los milagros, pero no necesariamente son milagros, como él los llama, en 3 dimensiones de alta definición sobre los 10 mandamientos. Es lo que nos dice él. Dice, los primeros brotes del pasto verde en primavera es un milagro, por ejemplo. También dice, continúa diciendo, nuestros cuerpos respondiendo a nuestros pensamientos y deseos, la flexión de nuestros dedos, el latido de nuestros corazones, el nacimiento de nuestros hijos, sin duda todos esos son milagros. Pues aquí estamos viendo diferentes perspectivas, o sea, la gente dice, sí hay milagros, pero podemos ver milagros desde alguien que dice, el hecho de que crees que el pasto es un milagro, el hecho de que lata mi corazón, de que yo piense, es un milagro, hasta el punto de vista cristiano donde ya tenemos la intervención divina. Entonces yo creo que todos nosotros también tenemos algún concepto de milagros. Les voy a platicar una pequeña historia y me van a decir si ustedes piensan que esto es un milagro. Imagínense que yo vivo en una ciudad determinada y acabo de ser contratado en una empresa que está en las afueras de la ciudad, para lo cual yo tengo que tomar un autobús. Yo sé que el autobús pasa a determinada hora, vamos a decir a las 8:15 de la mañana pasa el autobús que me va a llevar a mi trabajo. El siguiente autobús pasaría media hora después, 8:45, pero si yo tomara el de las 8:45 ya no llegaría a tiempo a mi trabajo. Vamos a decir que, vamos a suponer que aquí en Salamanca los camiones están funcionando de esa manera tan precisa. Entonces, el primer día de trabajo resulta que se me hace tarde. Y por más que me baño y te apuro y desayuno rapidísimo, yo llego a la parada del camión 8:25.
Digo, híjole, es mi primer día de trabajo, voy a llegar tarde, ustedes ya saben lo que pasa, si eso sucede, lo que puede pasar, puedo perder el trabajo. Pero estoy ahí en la parada del camión y en eso a lo lejos veo que viene el camioncito rapidísimo porque al camioncito también se le hizo tarde. Entonces llega ahí por mí, me recoge y llego justo a tiempo a mi trabajo y todo sale bien. La pregunta es, ¿eso es un milagro? Del aspecto de Dios, para mí, sí, puede ser. ¿Los demás qué dicen? ¿Eso es un milagro? Se parecería a una coincidencia. Una cosa sería diosidencia. Diosidencia, coincidencia. Entonces, ¿sería milagro o no sería milagro para ustedes, como cristianos? Bueno, aquí Sí, ¿no? Hermano, yo creo que sí, realmente sí lo debemos de tomar como un milagro, porque después de todo lo que pasó, ¿verdad? Usted en el camino y que tenía que llegar, pues era su primer día de trabajo. Y sobre todo por eso, ¿no? Sí, mi primer día de trabajo, que llegue tarde, pues no va a ser nada bueno para mí. Entonces, pues todo eso que sucedió, solamente la mano de Dios estuvo ahí. Ok, muy bien, gracias. ¿No iba a decir algo? pues algo parecido. En muchas ocasiones, pues en la vida cotidiana del trabajo sucedió y siempre uno anda, ay Señor, por favor, ayúdame, por favor, porque ya se me hizo tarde, ¿no? Y coincidencia o no coincidencia, siempre estaba la mano del Señor llevándome hasta el centro del trabajo a ti. ¿Cómo? No lo sé, pero siempre estuve yo en el trabajo puntual y sí, se puede considerar que es un milagro. Ok, vamos a ver algunas definiciones. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero les digo, ahorita es aclarar un poquito lo que es, lo que no es un milagro. Y decir que nos ha ocurrido un milagro se ha extendido en todo lo que es poco probable que ocurra. ¿Sí? Entonces, esta situación que les digo es poco probable que hubiera ocurrido, pero sucedió. Esto nos hace llamar milagro a muchas cosas que realmente no lo son. Por eso ya lo habíamos platicado ahorita. Dice, definitivamente Dios está detrás de todo evento que beneficie a sus hijos. Eso no lo vamos a negar. Pero todo es un milagro, es lo que nos tenemos de repente que preguntar. Vamos a ver dos conceptos, y es donde pudiera estar ahí el truco. Providencia y milagro. El primero, lo que es providencia. O cómo se definiría la providencia. La providencia se entiende como el proceder de Dios para alcanzar un determinado objetivo utilizando medios secundarios. Hablamos de providencia cuando Dios utiliza medios naturales para alcanzar un fin más allá de lo extraordinario o poco probable del resultado. Esa fue la providencia. Entonces, viendo esta definición, nosotros diríamos, ok, esto que pasó fue una providencia. Pero es de Dios. ¿Mande? Pero es Sí, de aquí Dios. dice, es determinado por Dios, sí, pero es providencia, al final de cuentas. Es importante hacer la distinción por algunos de estos que vamos a ver más adelante. Es una definición. Norman L. Heiser es un escritor cristiano. Dice, un milagro es un acto especial de Dios que interrumpe el curso normal de los eventos. Es una definición un poquito amplia, pero ya empezamos a ver, este es cristiano, este amigo. El que sigue también es un teólogo. Dice, un milagro es un tipo menos común de actividad de Dios en el que despierta la admiración y el asombro de la gente y da testimonio de sí mismo. Eso es importante en esta definición, da testimonio de sí mismo. Ahí entraría una enfermedad de cáncer y de repente ya no tienes nada. Ahí yo sí considero que sería milagro. Vamos a seguirlo viendo. O sea, sí y no vamos a seguirlo viendo. Milagro. William Lane Craig. William Lane Craig es el que está a cargo de lo que es todo el Ministerio de Fe Razonable, que es el que de alguna manera me ha estado impulsando junto con la iglesia. Dice, un milagro es un evento causado por Dios que no puede ser causado por causas naturales que están presentes en el tiempo y el lugar en el que ocurren. O sea, aquí estamos viendo otra cuestión, es algo que no puede ser causado por causas naturales. Volviendo al ejemplo que decía usted, el cáncer. Si de la noche a la mañana desaparece el cáncer,
eso sí sería algo causal, o sea, fue algo sobrenatural. Pero si el cáncer fue curado a través de las medicinas, quizá entraría más en el lado de la providencia. A lo mejor es poco probable, pero hubo un tratamiento médico, siguieron con el tratamiento médico. Entonces les digo, es polémico el tema, es puntos de vista muy diferentes. Vamos a ver cómo define un milagro un ateo. Anthony Flew nos dice, un milagro es algo que nunca hubiera ocurrido si la naturaleza, por así decirlo, se hubiera dejado a su suerte. Hasta los ateos reconocen los milagros, increíblemente. Por eso lo puse a este amigo aquí, a Anthony Flew, porque él lo atribuye a la naturaleza, si se fijan aquí. De hecho, él es deísta. Él no es ateo 100%, es deísta, pero a final de cuentas no reconoce el interactuar de Dios. Entonces dice, si hubiera pasado algo que naturalmente no pudiera ser, es un milagro, es lo que dice él. Pero no dice que de Dios. No, él es ateo, se esconde en el deísmo, pero más le tira lo que es el ateo. Es un filósofo. El deísta es aquel que reconoce la existencia de Dios, pero que piensa que Dios lo que hizo fue crear el mundo y ya después de que lo creó, agarró a Dios y dijo, bueno, nos vemos, y se fue. Ese es el deísta. Entonces, este cuate oscila entre el ateísmo y el deísmo, o sea, como que dice, sí hay Dios, pero como ya anda en sus ondas, ya no puede haber un milagro por causa de Dios, porque Dios anda viendo otras cosas, no sé, no. Ok, la definición que aparece en el libro de Fe Razonable es el libro base para lo que es el Ministerio de Fe Razonable, curiosamente se llama igual. Dice, un milagro es un evento que resulta de la interferencia causal con una propensión natural que es tan fuerte que solo un agente sobrenatural podría impedirlo. Eso es mucho rollo, pero para decir que es algo que sucedió fuera de lo normal, fuera de lo natural, pero hay algo detrás de eso que lo generó. Son eventos físicamente imposibles, eventos que en ciertos momentos y lugares no pueden ser producidos por las causas naturales relevantes. Es decir, ya lo está asignando a que tiene que haber algo ahí que lo está generando. El milagro es la intervención directa de Dios en el espacio-tiempo para producir efectos que a través de medios naturales nunca se hubieran podido obtener. O sea, es una intervención directa de Dios. El milagro no se refiere a que ocurrió algo poco probable o raro, sino imposible. Al final de cuentas, el milagro lo estamos refiriendo a que es algo imposible que haya sucedido y sucedió. En el milagro, Dios no utiliza medios naturales para alcanzar un determinado fin. O sea, son medios fuera de lo normal. Dios se vale de sí mismo interviniendo en el tiempo-espacio para él mismo producir ciertos efectos que de manera natural nunca podrían llevarse a cabo. Entonces aquí estamos viendo el milagro, es algo sobrenatural, algo que va contra las leyes de la naturaleza, algo que va contra la lógica, algo que va contra todo, pero que se está dando. Es la primera parte de lo que viene a ser el milagro. ¿Ok? ¿Un ejemplo? Lo que decíamos ahorita, alguien que se cura de cáncer de la noche a la mañana. O sea, no hay explicación científica. O vamos a los milagros de Jesús. No es probable que le dé de comer a 5,000 personas con 3 panes y 2 pececillos o por ahí. Entonces, pues eso es imposible. No es ni siquiera probable, porque que digas, oye, ¿sabes qué? Pues, Ni de aborrona, sí, o sea, no, esto ya es caminar sobre el agua, por ejemplo, es un milagro, o sea, son cosas que van contra todo. Luego nos dice, el milagro tiene una razón de ser, es algo que también tenemos que tener presente, o sea, los milagros no van a estar ocurriendo nada más porque sí. Dios no es un showman que viene a entretenernos. De alguna manera, los milagros son un sello a través del cual Dios garantiza que un mensaje viene de Él. Entonces, aquí estamos viendo, los milagros son cosas que son imposibles que hayan sucedido, pero que sucedieron, pero aparte es como el sello que va a garantizar que el mensaje viene de Él. Ahora, muchas veces nos dicen, lo que pasa es que la Biblia es el libro lleno de milagros, ¿cómo le llaman de repente a los que no creen en la Biblia? De fábulas, y está repleto de milagros. ¿Realmente será así?
Bíblicamente tenemos 3 periodos en los que hay milagros. Ya tocando la Biblia, mayormente, si hay milagros en otro lado, son mínimos, pero normalmente los vamos a encontrar en 3 periodos. Primero, los tiempos de Moisés. Segundo, los tiempos de Elías y Eliseo. Y por último, los tiempos de Jesús y los apóstoles. Entonces, si se fijan, estos 3 periodos son importantes. Dios está hablando, Dios está manifestando y da los milagros. Entonces, de entrada tenemos que estar conscientes de los milagros. Por lo general no son nada más porque sí. Que se pueden dar, sí. Pero necesita llevar un contexto, necesita llevar alguna marca por ahí. Y viendo lo que comentábamos ahorita, esta es una similitud entre los milagros de Jesús con los de Moisés, Elías y Eliseo, tomando un pequeñísimo segmento que está en Lucas, en los capítulos 5 al 10, vamos a ver algunos milagros. Todo esto en la parte de abajo está de donde se saca la información, es un libro que se llama Miracles o Milagros, está en inglés, es el volumen 1, viene toda esta información. Entonces, por ejemplo, en la columna de la izquierda aparece lo que hizo Jesús. Por ejemplo, sanan lepra, resucitan en privado, resucitan un niño, multiplicación de los alimentos. Lo vemos en el caso de Moisés también, de Elías y Eliseo. Nosotros nos vamos a enfocar un poquito más en Elías y en Eliseo para ver un detallito. El caso de la viuda de Sarepta lo toca Elías, y por ejemplo resucita en privado, está en Primera de Reyes 17, 19, 23, resucita a un niño, que es lo mismo más o menos, multiplica los alimentos. Entonces ahí estamos viendo cómo se manifiesta el Señor a través de Elías. Y por otro lado, en el caso de Eliseo, vemos que le sana la lepra a Naamán. Entonces estamos viendo milagros, estamos hablando, ahorita hablábamos de 3 periodos donde podía haber milagros, uno de ellos eran Elías y Eliseo. Estamos viendo que los milagros se dan, pero no se están dando a lo loco, tienen un propósito, y eso lo vamos a ver en la Biblia. Lucas 4, 25 y 26 nos dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, que estamos viendo, ¿había muchas viudas? Sí, muchas viudas. ¿Todas tenían necesidad? Sí, todas tenían necesidad. Sin embargo, de todas, nada más a una se le dio milagro. ¿Por qué no se les dio a todas? ¿Por qué nada más a una? Pues tenemos que tener eso en cuenta. O sea, los milagros no son algo que se va a estar dando así en manera universal. No es así de que del milagro, es sino correcto. una situación cotidiana. Así es, entonces estamos viendo los milagros no son así algo que para estar repartiendo así como boletines o folletitos aquí en las plazas. Y en el caso de Naamán es algo similar. Muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán recibió. Otra vez, mucha gente con lepra, pero nada más uno, o al menos uno tenemos el registro en la Biblia. Volvemos al punto. Los milagros no son algo que se esté repartiendo a diestra y siniestra, haciendo milagros por todos lados. O sea, entonces eso ya nos hace ver que los milagros tienen un propósito, tienen algo detrás de ellos, algún mensaje, algún objetivo. No son para estarlos usando ahora sí que a diestra y siniestra. Lamentablemente hoy en día la gente usa la palabra milagro para todo. Y eso atrapa gente. Entonces, volviendo. ¿Mande? Y la predicación corre la gente. Hablar de Dios corre la gente. Es que solo se basa más en los milagros y nada en lo que es la predicación. Entonces, este amigo William Lane Craig dice: si un milagro ocurre dentro de un contexto con significado religioso, es muy probable que ese milagro venga por parte de Dios. O sea, ni siquiera la segunda es probable, tenemos que ver cada caso en particular. Y esto de los milagros hay que ver cada caso en particular, no podemos tampoco generalizar. Pero una de las cuestiones que menciona este amigo es que cuando el milagro ocurre dentro de un contexto con significado religioso, por ahí puede ir la cosa.
Ahora, veamos lo que hizo Jesús de acuerdo a Juan 20, 30 y 31. Nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es muy claro. Cristo hizo mucho más milagros de los que están registrados en la Escritura. Pero ¿cuál es el objetivo de los milagros que hizo Jesús? Que creamos. Entonces, aquí estamos viendo, si hay milagros, ¿son posibles los milagros? Sí. Pero tienen un objetivo, no es algo que se va a estar dando sin ton ni son. Hermano Sergio, yo tengo una duda. Yo tengo muchos, pero vamos a darle. No se crea, estoy jugando. A ver, dígame. No me causó gracia. El milagro de la vida. A todos se nos está dando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A diestra y siniestra. Sí. El milagro, la palabra milagro, de que Jesús nos está dando vida, por ejemplo, ahorita mi nuera, el milagro de la vida. Entonces es como para todos o para nadie, o para escoger. ¿Tiene algún objetivo? Bueno. ¿O está mal empleada la palabra? Es que no sería tanto milagro. Es lo que veíamos al principio, veíamos esas definiciones que llaman a todo milagro. O sea, realmente la vida es un proceso natural. A final de cuentas, o sea, no es un milagro. Pero tampoco es providencia. No es providencia, es parte de la vida. Es creación. Es parte de la creación. Es lo que es el primero de la palabra. Lo que usted a lo que está diciendo, hay lo que viene a ser lo que es la gracia de Dios. Si hay una gracia, vamos a decirlo así general, en el sentido de que, por ejemplo, nacemos, tenemos luz, o bueno, tenemos sol, tenemos aire, tenemos alimento, creamos o no creamos, tenemos todo eso. Y luego viene la gracia ya específica para el creyente, que es la gracia de la salvación. Pero eso ya está fuera de los milagros. O sea, el hecho de la vida es algo cotidiano. O sea, es algo que va a suceder. No estaríamos hablando de o sea, el milagro de la vida no es tanto como un milagro, es algo que Dios nos concedió. Está mal empleada la palabra ahí. Es correcto, sí, porque luego iríamos a las partes donde iniciamos la clase, donde vemos que hay gente que dice que todo es un milagro desde lo que yo pienso, cuando realmente son procesos de la vida. Entonces, no es nada sobrenatural. O sea, luego que yo nos casamos, tuvimos nuestros hijos, porque sí nuestros padres lo hicieron igual. Es algo, o sea, de toda la gente, es la manera en la que Dios diseñó el mundo para que operara. No tiene nada sobrenatural. Es gracia de Dios que nosotros nos veamos, y es gracia de Dios que tengamos sol, que tengamos luz, que tengamos aire, sí. Pero ya ese sería otro tema diferente. Okay, gracias. ¿Mal? No, es que sí lo que dice la hermana, en muchos envíos, ¿no? Saludos en la mañana, dicen, dale gracias a Dios por el milagro de un día más, ¿no? Ya está muy manoseada la palabra. Sí, ¿no? Es correcto. Justo por eso empezábamos con eso, de que todo el mundo ve el milagro de manera diferente. Donde es Entonces, es importante que nosotros tengamos claro qué es un milagro. Entonces ya lo estamos definiendo aquí. El milagro es una intervención, bueno, nosotros ya podemos hablar directamente de que es la intervención de Dios, obrando de manera sobrenatural. Pues es algo que no, es algo, como veíamos ahorita, algo imposible. Algo imposible se está presentando, y de alguna manera vamos a ver ahí la mano de Dios. Entonces está un poquito, de hecho, ese es el siguiente tema, dice, ¿cómo saber si estamos ante un milagro? Igual, eso no deja de ser más que un punto de vista. Yo ya le voy a dar aquí al siguiente. Esto lo saqué de un libro que se llama No tengo suficiente fe para ser ateo. Ahí se llama el libro, está muy bueno. De Norman L. Heiser y Frank Turek, está en las páginas 201 a la 206, lo que vamos a estar viendo ahorita. Es un libro muy interesante porque, obviamente, los que lo escriben no son ateos, pero hacen ver, para tener ateísmo necesitamos más fe, honestamente, que para el cristianismo. Pero bueno, eso sería motivo de otra clase. Ok, entonces, estos amigos
en el libro de No tengo suficiente fe para ser ateo, dividen las situaciones que pudieran considerarse como milagros en 6 formas diferentes. Puede ser lo que ellos llaman anomalías, que ahorita vamos a ver de qué se trata, puede ser magia, puede ser algo psicosomático, puede ser manifestaciones satánicas, puede ser providencia, que ya lo platicamos, y puede ser milagros. Aquí nos vamos a ir así rápido, porque ya me está ganando el tiempo de derecha a izquierda. Vamos a irlos viendo así rapidito. Milagros. Nos dice, es un acto divino, poder sobrenatural, es inmediato, nunca falla, y se ve lo que es la gloria de Dios. Ejemplo, resucitar de la muerte. Entonces, resucitar de la muerte es un milagro. Lo vimos, por ejemplo, con Lázaro, en el caso de Jesús. Resucita a Lázaro, ya tenía varios días de muerto. Eso definitivamente va contra toda posibilidad, es imposible. Nuestro Señor lo hizo. Entonces, es el ejemplo que nos ponen. Ahí vamos a ver 3 categorías. Dice poder instantáneo, diseño inteligente y moralidad. Una cuestión interesante es, un milagro que viene de Dios es moral, no va a ir en contra de la moralidad. Ahorita vamos a ver los demás. Eso sería en la parte del milagro como tal. La providencia, que es lo que veíamos ahorita, es un evento preorganizado. Sí reconocemos que tiene un poder divino, sí, la mano de Dios está ahí, tiene una explicación natural, poco probable, pero natural. Este libro, o los escritores de este libro, son de la posguerra. Estamos hablando hay que ubicarlos por ahí de los años 60, por ahí. Entonces hablan todavía de términos en la niebla. Cuando se tiene el día D, una de las cuestiones que protegió a los soldados fue niebla en Normandía, y es el ejemplo que ellos toman. O sea, el hecho de que haya habido esa niebla, lo sitúan en la guerra por su situación, ¿verdad? Pero es un ejemplo que ellos dan. Hubo niebla, eso protegió a los soldados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el ejemplo también que veíamos ahorita del camión, de que me levanté tarde, y también al chofer del camión se le hizo tarde, eso también se puede ser considerado como providencia. Son causados por Dios, como ya dijimos, pero es de forma indirecta, y usa leyes naturales para cumplirlas. Es decir, no rompe ninguna ley, simplemente algo que era poco probable sucedió. Y va, o sea, no pasa nada. Las manifestaciones satánicas, tenemos que estar conscientes de que estas existen. La misma Biblia nos dice de que ellas existen. El poder demoníaco puede ser un poder psíquico, puede haber influencia demoníaca, de esto también se pudiera hablar mucho, de que no nos vamos a tocarlo muy rápido. Satanás puede hacer señales, sí, pero esas señales no cumplen con las características de un verdadero milagro. Definitivamente no apuntan a Dios, glorifican a la persona. Es una de las características. El milagro siempre va a apuntar a Dios, siempre. Aquí, en este caso, no lo hace. A menudo están asociadas con el error y el comportamiento inmoral, y también pueden no ser inmediatos, pueden ser instantáneos o permanentes. Muchas veces es algo así muy espontáneo y demás, y luego se acaba. No va a ser permanente. Insisto, esto es lo que nos comentan estos amigos en su libro, pero nos alcanza a dar un poquito de luz. Ellos también hacen una diferenciación entre lo que es un milagro divino y manifestaciones satánicas dentro de este mismo punto. Por ejemplo, el milagro divino es un hecho sobrenatural, manifestaciones satánicas es un hecho extraordinario, nada más. Milagro divino bajo el control del Creador, manifestaciones satánicas están bajo el control de un ser creado. Si se fijan, normalmente siempre este tipo de manifestaciones son mostrando el poder de alguien. No es asociado con lo oculto, en el caso del milagro divino está asociado con lo oculto, la parte de manifestaciones satánicas. Y aquí estamos viendo diferentes diferencias entre lo que viene a ser un milagro que viene de Dios y lo que son las manifestaciones satánicas. Entonces también por ahí lo podemos identificar. Lo más importante yo creo es ver hacia dónde apunta el milagro. Si el milagro apunta hacia Dios, estamos bien. El psicosomático. Hay estudios que dicen que la mente sobre el cuerpo, y sí está demostrado eso. De alguna manera nos ayudan a que controlando la mente podamos controlar el cuerpo, es algo mental. Ese tipo de curaciones no son un milagro, están relacionados con la mente, pero al final de cuentas terminan donde empezaron.
la mayoría de las veces. Nos dice las curaciones psicosomáticas son de naturaleza psicológica, no sobrenatural. Son pruebas de que la mente puede tener un impacto limitado pero significativo en el cuerpo y no deben confundirse con los milagros. Luego viene la magia. La magia, pues ya sabemos, son juegos de manos, hay magos muy buenos, pero igual todo lo que hacen ellos es juego de manos. Dice, la magia se basa en juego de manos, engaña a la mente, es habilidad, son trucos, todo es ilusión, es un truco, y obviamente los descarta como milagros. Anomalías, son monstruos de la naturaleza, lo que los describen ellos. Es la física, el poder es físico, rasgo es natural, y un ejemplo es el abejorro, ahorita les voy a decir el porqué. Son fenómenos inexplicables de la naturaleza. Es algunas cuestiones que no podemos explicar nosotros por lo que sucede. Y el mejor caso de eso, como lo mencionan ellos, es el abejorro, porque inclusive la NASA tiene un letrero, yo creo que por ahí lo han visto porque se ha publicado mucho como motivacional en internet, donde dice que está demostrado que aerodinámicamente es imposible que el abejorro pueda volar por su tamaño, por su peso y por la forma de su cuerpo. O sea, si nosotros analizáramos la física que hay detrás de eso, físicamente el abejorro no podría volar, sin embargo lo hace. Entonces son ese tipo de situaciones. Por ejemplo, este es un mensajito de motivación que termina diciendo solo que él no lo sabe, y ahí obviamente empiezan a decir, y es que tú tienes que, y empieza todo el juego. ¿Sí? Pero al final de cuentas no deja de ser más que algo pues, que está sucediendo y no deja de ser natural. Los abejorros vuelan, los abejorros vuelan, eso no nos debe sorprender. Pero podría ser una mutación, o sea, algo anómalo precisamente, es la palabra correcta, algo anómalo que no se dio, pero por mutación genética, por lo que usted quiera, pero sí no es milagro. No es milagro, o sea, todos los abejorros vuelan, entonces no deja de ser algo natural. Que no lo entendamos, ese es otro problema. Ahora, el puente que conecta a Dios, al Dios de los argumentos, cuando nosotros argumentamos acerca de Dios con el cristianismo, precisamente ese puente son los milagros. Los milagros son eso que va a permitir que se conecte el cristianismo con Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy en día hay un problema, entre comillas, de los milagros. Y es que el hombre moderno no tiene problemas con el Jesús histórico, es decir, el hombre moderno valida que es un Jesús histórico, independientemente de lo que piensen, pero nos dicen de repente, fue un gran maestro, fue un gran líder. Por ejemplo, ya no lo ven como lo que es. Realmente el problema que tiene el hombre moderno es con los milagros, no con la figura de Jesús. Entonces tenemos que también ver eso. El problema que tiene el hombre moderno con la religión es que no puede aceptar, entre otras cosas, que Dios está interviniendo en la historia humana para causar un determinado efecto con el fin de comunicar un mensaje. Entonces tenemos que tener eso también presente. Yo creo que cuando les hablamos de la Biblia a los demás, nos dicen, ¿todavía lees ese cuento de hadas? Es lo que veíamos ahorita. Entonces volvemos al mismo punto. Y aquí cabría una pregunta interesante. ¿Cuál es la diferencia entre el Nuevo Testamento, las historias de Jesús, con los libros de Harry Potter? ¿Creen que hay alguna diferencia? Ay, pues sí. Hay muchas diferencias. Sí. Pero hay una que nos debería preocupar particularmente. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre los seguidores de Harry y los de Jesús? Dice que los seguidores de Harry ya leyeron todos sus libros. ¿Tú ya leíste tu Biblia hoy? Esto fue... Yo leí todos los de Harry Potter y iba a las películas, pero nunca perdí el piso, siempre supe que sale de la mente de una gran escritora que vendía tortas y que después se hizo millonaria porque su mente, su ilusión y todo lo transcribió en palabras y lo hizo película. O sea, ¿cuál milagro? Pues es parte de una magia No, sí. de la ilusión. Pero al final de cuentas el reto aquí es que les dicen, o sea, aquí es todos que deciden. Pero si captura al televidente o a uno el capítulo, pero si dejaba yo hasta dejar de dar de cenar a Carlos, pues leer a Elfo, que ya andaba con quién sabe quién, que no sé qué, porque era magia. Sí, se envuelve. Sí, sí. Pero igual deberíamos estar envueltos en la Biblia, que de hecho este meme es para esto, hacernos reflexionar en la importancia,
cómo no le hacemos el mismo caso a la Biblia que a Harry Potter. Los libros esos, es cierto. Bueno, ya ando recortado de tiempo, pero denme unos 3 minutitos, hermano. Todo lo referente a lo milagroso por lo general se pone en duda. Entonces, eso también es un hecho. Cuando ocurre un milagro, por lo general escuchamos, seguramente hay una explicación racional para ese evento, aunque no la haya. Pero, por ejemplo, en el caso de la resurrección de Cristo, hay argumentos o están buscando cómo justificar esa resurrección de 1000 maneras, pero al final de cuentas, híjole, ojalá un día platicáramos de eso, pero es imposible demostrarlo. Ya nada más para terminar, esto lo van a tener ahí en su material, para cuando lo descarten. Recursos adicionales, algunos recursos adicionales que pueden tener de milagros que son interesantes. Hay una película que se llama Milagros del Cielo. Es una película muy buena película. Está en el cine, pero ya la pueden encontrar o la podían encontrar en Netflix. Entonces esa está simpática y esta vamos a ver lo que veíamos ahorita, es un hecho sobrenatural que apunta a Dios, o sea, tiene sus características muy claras de lo que pudiéramos nosotros considerar. Es un caso de la vida real. Y es un caso de la vida real, o sea, al final es un caso de la vida real. Y por eso Ahora, hay un sitio en internet que se llama World Christian Doctor Network, que está en inglés, pero aquí van a encontrar muchos milagros médicos documentados. Son milagros reales. De hecho, aquí están los estudios de casos y todo, y van a ver, por ejemplo, los tienen divididos en cáncer, dentales, tienen un montón de casos. Y tienen ahí toda la evidencia, vamos a decirlo así, científica, que los avala. Entonces, sí hay evidencia de milagros y que no se pueden explicar. Casos, por ejemplo, que de repente estaba muy mal y al día siguiente ya estaba muy bien y que no saben qué pasó. Uno de ellos, que inclusive tiene su propia página, es doctor St. George. Él fue declarado muerto por varias horas. Fue declarado muerto. Y hubo lo mismo, igual en una chancita que tengan, pueden visitarlo. Ahí viene la información. Lo ven y van a ver todo lo que es los milagros. Entonces, es decir, los milagros siguen sucediendo, pero algo que es indudable es que siempre van a apuntar a Dios, no van a apuntar al hombre y todo eso, y no se están dando como folletos, o sea, tampoco va por ahí. Entonces, ya para terminar, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Ahí estamos viendo la motivación de los milagros, es a final de cuentas que apunten a Dios. Y ahora sí, ya con esto estamos terminando este estudio. Pues me dio mucho gusto estar por aquí, les agradezco mucho su paciencia. No sé si hay algún comentario así rápido para no quitarles el recreo. Yo sí tengo un comentario, hermano. Digo, no sé si sea unas hermanitas de otra iglesia, dejaron de asistir a la reunión de damas. Y un día les digo, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no? Es que pues aquí no hay milagros. ¿Cómo que hay milagros? No, pues es que la iglesia tal, pues un milagro de verdad, no sabrá decir, ¿no? Pues solo que los inventemos para que estén ustedes conformes, ¿no? Pues sí, es que la cuestión es, como veíamos, los milagros tienen un propósito, no se van a estar dando nada más porque sí, digo, para jalar más gente, ¿no? O sea, los milagros tienen un propósito y siempre van a apuntar a Dios. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, hermanos. Gracias a usted, hermano. Y gracias pues, a usted. No, pues A su paciencia y capacidad. Porque decirle que el tema lo domina y lo profundiza tanto que hasta cae mal. Lo profundiza, le rasca y jamás quizás nosotros tuviéramos la idea o la iniciativa de hacer eso, de buscar. La tarea que cumplimentó hoy usted
fue más claro que nada, la verdad. Para mí, al menos, como a mí me sirvió mucho. Muchas gracias. Es una bendición, ¿eh? La próxima semana, muchas gracias. La próxima semana empezamos con un nuevo estudio, pero aquí para estar aprendiendo cada vez más. Muchas gracias. Gracias. Vamos a orar. Gracias. Señor Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana nuevamente, Señor, por tus bendiciones y tus cuidados. Te damos gracias por este estudio y te pedimos, Señor, que nos sigas preparando y sigamos siempre aprendiendo un poquito más de ti, Señor, para poder presentar defensa y prepararnos y estar siempre listos. Sé con las actividades que vienen a continuación, con el servicio de predicación, Señor, tú sé con mi hermano Eder poder traer la predicación, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén.